¿Sí se ve? Sí, se logra ver, doctora. Vale. Entonces los objetivos, o sea, de nuestra clase es conocer qué es parto y puerperio, identificar los periodos, tanto del parto como del puerperio y las acciones a seguir según sea el caso. Ahora, los puerperios sí, sí definitivamente los atendemos en la unidad de salud. Cuando llega la madre a inscribir al niño a control niño sano, que debe ser precoz, ¿se acuerdan que antes de los 7 días de un solo pasa la madre? Entonces es el binomio, ¿verdad? Lo pasa al médico tanto al niño como a la mamá. A la mamá se le hace el control puerperio y al niño, pues la inscripción al control niño sano. Bueno, ¿qué es la atención del parto institucional? Proceso mediante el cual el producto de la concepción, ya sea uno o más fetos, y sus anexos salen del organismo materno a través del canal de parto, ¿verdad? Y se admite como parto cuando la paciente cuenta con un embarazo mayor de 22 semanas y el feto tiene un peso mayor de los 500 gramos. Por ejemplo, si hay por las 24 semanas, ¿verdad? Expulsa el producto, por decirlo de alguna manera, pero ya tiene 24 semanas. Entonces se considera parto. Acuérdense, no se va a considerar aborto, sino que parto. Y el niño, recuérdense bien eso, que tenga un peso mayor a 500 gramos, ¿sí? Pregunta de examen, criaturas. Bueno, fíjense que ahora, ¿verdad? Se está enfocando el punto de vista a lo que se llama parto seguro, que es un parto seguro o enfoque de parto seguro. En este enfoque, el nacimiento es considerado como una manifestación natural. Significa que todas las mujeres tengan probabilidad de vivir una experiencia segura y satisfactoria para ella y su recién nacido. Entonces, fíjense de que ahora la atención del parto, según, ¿verdad? La nueva ley de crecer con cariño, ¿verdad? Ha cambiado. Por ejemplo, no le vamos a hacer a todas las pacientes que llegan episiotomía, que eso ya se estaba quitando, ni poner medicamentos. Se le permite, fíjense, al acompañante entrar al parto con la paciente, ¿sí? Y también se le permite a la señora tener su bebé en la postura que ella quiera, o sea, parada, qué sé yo, dentro de las posturas que se admiten o que se utilizan, ¿verdad? Para la atención, para el parto, ¿verdad? Bueno, atención del parto es el conjunto de acciones que se realizan con la mujer gestante con el fin de garantizar una correcta terminación de su embarazo que se produce en bienestar para la mujer y el recién nacido. Fíjense de que, y que ustedes ya lo saben, creo que es varongínico, ¿verdad? El parto se divide en periodos, el primero, segundo, tercero y cuarto. El primer periodo conocido como el borramiento y dilatación, el segundo como expulsivo, el tercero es el alumbramiento o periodo placentario y el cuarto periodo es el post-alumbramiento, ¿sí? Vamos a revisar a grosso modo cada periodo, ¿verdad? En cuanto al primer periodo, eh, incluye el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa, ¿verdad? Y se subdivide en dos subperiodos, ¿verdad? O en dos partes o dos fases. El borramiento y la dilatación. ¿Qué es el borramiento? Es el acortamiento, ¿sí?
Y adelgazamiento progresivo de la longitud del cuello del útero medido de 0 a 100%, ¿verdad? Y la dilatación es el aumento del diámetro del canal cervical medido en centímetros de 0 a 10. ¿Les quedó claro? Borramiento, acortamiento, adelgazamiento de la longitud del cuello y la dilatación es el aumento del diámetro del canal cervical, ¿verdad? En cuanto al borramiento y la dilatación, tenemos una fase latente y una fase activa. La fase latente se dice que es cuando la actividad uterina irregular y leve esa fase, fíjese, cuando empieza las embarazadas, sobre todo las primigestas, ¿verdad? Tienden a alarmarse y salir corriendo, ¿verdad? Para la atención del parto. Y apenas está ahí en una fase latente, ¿verdad? Va a tardar horas en que ella vaya a tener su parto. Entonces, en este caso, hay una dilatación del cuello menor de 4 centímetros. Ahora, la fase activa y es cuando la señora ya les apresura el dolor, como dicen ella, ¿verdad? La dilatación del cuello ya es de 4 centímetros o más y al menos hay 2 contracciones con 20 segundos o más de duración en 10 minutos. Ustedes les ponen en 10 minutos, ¿verdad? A contar si tiene la señora las contracciones, ¿verdad? Entonces ya entra exactamente la fase activa cuando hay más de 2 contracciones, ¿sí? En 20 segundos durante 10 minutos. Veamos esto. Fíjense que si llega una embarazada por falso trabajo de parto, sí, porque acuérdense que también es el falso trabajo de parto, que apenas empieza, por decirlo así, el útero, ¿verdad? A irse acomodando o las contracciones de Braxton Hicks. Entonces, las pacientes, sobre todo las primigestas, llegan a control. Pero fíjense esto, si llegan por ese falso trabajo de parto, pero ya tiene 38 semanas y tiene riesgo social, hay que ingresar a la paciente. Claro, si tienen casas de espera materna, pues la mandan a la casa de espera materna, ¿sí? Si no, pues ahí en el hospital donde llegó el paciente, ¿verdad? O en la unidad donde esté, porque hay que buscarle cupo, ¿verdad? Por lo mismo, por el riesgo social. Ahora, si una embarazada que llega, ¿verdad? Pero no tiene riesgo social, ¿sí? Y tiene posibilidades de regresar a su casa, ¿verdad? Que tiene transporte y todo eso, pues se refiere, ¿verdad? Se refiere nuevamente a su casa para que esperar realmente cuando inicie el trabajo de parto, ¿verdad? El real. Entonces aquí pueden ver ustedes en estas imágenes, ¿verdad? El borramiento y dilatación del que estábamos hablando. En la imagen 1, como pueden ver, el cuello del útero y el borramiento sin dilatación. Pueden ver el cuellito está completamente cerrado y el cuello mantiene su grosor, ¿sí? Ahora en el 2 ya pueden ver que el cuello del útero ya se adelgazó, ¿sí? Y ya hay dilatación de 1 centímetro, ¿sí? Muy diferente como está acá. Ya el 3, el cuello del útero, vean, está dilatado a 5 centímetros, ¿sí? Y en el 4, el cuello del útero, ¿sí? Ya está dilatado por completo. Miren, ya completamente borrado, total dilatado.
¿sí? 10 centímetros. El segundo periodo, ya hablamos del primero, el segundo periodo inicia con la dilatación completa del cuello uterino, ¿sí? Y concluye con las salidas del recién nacido, ¿sí? Como ven aquí en esta imagen ya está coronando el niño y acá y pues ya va el niño para afuera, ¿verdad? El tercer periodo es el alumbramiento o periodo placentario. Inicia con la salida de recién nacido y finaliza con la expulsión de la placenta y las membranas corioamnióticas. ¿Sí? Y veamos las duraciones, ¿verdad? Tenemos un cuadro comparativo, ¿sí? Entre las nulíparas y las que ya son multíparas o paridad mayor de 1. Por ejemplo, en la fase activa dilatan las nulíparas 1 centímetro por hora, mientras que las multíparas 1.5. Descenso van descendiendo el niño 1 centímetro por hora y las multíparas 2. El segundo periodo dura 1 hora y igual las multíparas. Y el tercer periodo, que verdad que ya expulsa la placenta y todo eso, lo máximo que tiene que durar son 30 minutos, ¿sí? El cuarto periodo son las primeras 2 horas después de la expulsión de la placenta. Acuérdense que cabal en este cuarto periodo hay que fomentar la lactancia materna, el apego precoz y el alojamiento conjunto. Algo que cabe destacar, por lo menos a mí me enseñaron que se agarraba el niño, lo limpiaba la pediatra, se le aspiraba las secreciones y todo limpiecito ya se le ponía a la mamá. Ahora no, niños. Bueno, no sé si ya vieron ustedes un parto y estuvieron, pero según la ley de crecer con cariño, solo tienen el niño y se lo ponen de un solo a la mamá. ¿Verdad? Lo máximo aspirar aspiraciones y así como salió, se lo pegan a la mamá. ¿Sí? Entonces ese sería el apego precoz, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la atención del parto? Facilitar el acceso a la atención del parto seguro en el marco de los derechos sexuales y reproductivos con calidad y calidez por personal debidamente calificado, contribuir a la atención del parto, sea un acontecimiento satisfactorio para la mujer y la familia. Vuelvo y repito, ahora ya cuando la señora va a tener a su hijo, en verdad ya se permite un acompañante, incluso estar con la familia, puede beber líquidos. Antes nada por boca, ¿verdad? Entonces puede beber, puede estar la familia ahí con ella, ¿verdad? Abordar a la mujer embarazada y su familia como seres humanos integrales, quienes provienen de un entorno sociocultural específico. Lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Desarrollar con la mujer embarazada, su pareja y familia acciones informativas de educación y consejería para lograr su participación activa y de colaboración en el proceso del parto y la crianza. O sea, todas, aparte de estar pendiente de la señora, métanle pluma, hay que estar pendiente de los familiares, que si tienen dudas, ¿verdad? Sobre el nacimiento y todo eso, pues ahí está el personal de salud para aclararlas, ¿verdad?
aplicar el plan de parto con la participación comunitaria e intersectorial, ¿verdad? Que sea en conjunto. Operativizar adecuadamente el sistema de referencia y retorno en la red de establecimientos de salud, ¿verdad? Hacer una referencia y retorno dependiendo de la capacidad resolutiva donde supuestamente van a atender el parto, ¿verdad? Bueno, el abordaje en la atención del parto. Vean, todo establecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud que ofrezca los servicios de atención de parto. Conste que estoy hablando primer nivel, no lo ofrecemos, pero si se nos llega a dar, pues ni modo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero los que sí ofrecen los servicios de atención del parto, se debe de disponer con todos los recursos, ¿verdad? Eh, para la atención adecuada de la embarazada, ¿verdad? O el usuario, de acuerdo a su riesgo. Identificar los casos a referir a nivel de mayor complejidad de forma pertinente y oportuna. Vuelvo y repito, se debe promover el parto hospitalario humanizado. Ya no se va, queda en desuso, como la llaman ellos, el parto medicalizado. No, ahora es humanizado, ¿verdad? Toda embarazada que ingrese al establecimiento de salud para atención de parto, hay que revisar la agenda prenatal. Ya conocen ustedes la agenda prenatal, cómo la llenamos. Si tiene alto riesgo, tiene que identificarse con un brazalete. Tienen que revisar la hoja de referencia. Conste que estoy diciendo que ya hay en hospitales donde o los establecimientos que van a atender los partos, ¿verdad? Entonces, COESA tiene como finalidad identificar factores de riesgo y realizar intervenciones oportunas según el caso. Ahí la importancia de llenar bien la referencia y el plan de parto, ¿verdad? Cómo se ha manejado esa paciente en el primer nivel de atención, si tenía infecciones de vías urinarias, si va con toda su vacunación completa, ¿sí? Todo eso, sus medicamentos. Y si tiene comorbilidades, ¿verdad? El parto debe ser atendido por personal calificado. La historia clínica, la agenda, la historia clínica completa, anotaciones en la hoja del plan de parto y el partograma, ¿sí? Así como los procedimientos clínicos deben ser aplicados en forma correcta para garantizar la atención segura y de calidad de la embarazada del recién nacido, ¿verdad? Déjenme ver acá. Flores. Admitir. Vean, como les había dicho antes, en el primer nivel de atención, ¿verdad? Se atenderán partos únicamente ante la presencia de un parto inminente, el cual debe ser atendido por el personal calificado refiriéndose a la paciente y recién nacido estables y a la brevedad, ¿verdad? Al hospital para su evaluación. Toda mujer en trabajo de parto debe ser tratada con respeto, asegurando su privacidad sin ningún tipo de agresión física, ni verbal, ni psicológica, ¿sí? La participación de la pareja, esposo u otro miembro de la familia que la gestante desee durante el parto deberá ser promovido en los casos que sea posible de acuerdo a la capacidad instalada del establecimiento que brinda atención. O sea, si no hay espacio para que esté ahí una persona más, pues ni modo, ¿verdad? Se debe promover la participación activa de la gestante y del miembro de su familiar que la acompañe y se debe promover el contacto piel con el recién nacido y el inicio de la lactancia materna. Se le debe decir a los papás, ¿verdad? De que
vayan a registrar el niño oportunamente, ¿verdad? Todavía tengo yo pacientes que no tienen ni partida de nacimiento, imagínense ustedes. Entonces tienen que ir a registrar oportunamente a recién nacido a la alcaldía, ¿verdad? Elaborar el expediente clínico que debe contener la historia clínica completa, identificando los antecedentes maternos perinatales y los factores de riesgo. Y toda embarazada que no haya tenido control prenatal, se le debe tomar los exámenes, ¿verdad? De laboratorio, ahí en la entrada, en el hospital. Se le va a hacer la prueba de tamizaje, VIH, sífilis, ¿verdad? Siempre confirmando el consentimiento informado. Y los resultados, si hay tiempo, ¿verdad? Serán evaluados previo al parto y si no, pues antes del alta, ¿verdad? Hay que revisarlos. Toda mujer en trabajo de parto que sea pretérmino en evolución menor de 34 semanas, que consulte un establecimiento que no cuenta con capacidad resolutiva para la atención de recién nacido, deberá ser referida al hospital regional o especializado. Se debe considerar siempre la distancia en relación a la evolución del trabajo de parto para la ocurrencia de este durante el traslado. O sea, ¿qué es lo que hacemos en primer nivel de atención? Acuérdense que son 5 como mínimo controles, ¿verdad? Entonces, al quinto control, siempre y cuando no sea cesárea anterior, generalmente se hace entre las 34 y 36 semanas. Entonces, en ese momento la referencia, ¿verdad? O inclusive le podemos dejar control 2 semanas antes del parto y se le hace la referencia para que cuando inicie los controles de los dolores de parto, ¿verdad? O el trabajo de parto, se vaya al hospital, siempre y cuando no tenga factores de riesgo o síntomas, ¿verdad? Que haya botado agua, se le dice a ella, que no sea disminución de los movimientos fetales o que ella empiece a ver lucecitas, todo eso, ¿verdad? Si no, pues que se vaya inmediatamente a la unidad o al hospital de una vez porque ella tiene la referencia, ¿verdad? Se recomienda que caminen, que caminen y que también reposen, ¿verdad? Posición sentada de cúbito lateral izquierdo a fin de mejorar el trabajo de parto, respetando, vean ustedes lo que le había dicho antes, respetando las posiciones que la embarazada desee utilizar siempre y cuando no exista contraindicación, ¿verdad? O sea, que lo quiero tener parada o qué sé yo, pues ahí tenemos que ver nosotros si está en su caso indicado o no, ¿verdad? Y el personal, ¿verdad? Que esté de acuerdo para atenderlo por esa manera. Se recomienda la hidratación oral, evitar el empleo rutinario de hidratación intravenosa, analgésicos, sedantes durante el parto normal, a menos que existiera alguna indicación como es la preeclampsia, ¿verdad? Y preeclampsia grave. No aplicar de manera rutinaria la inducción y conducción de trabajo de parto ni la ruptura artificial de membranas. Si se realizan, deben tener justificación de su realización por escrito en el expediente y hacer vigilancia médica, ¿verdad? No realizar de manera rutinaria rasurado del periné ni enema evacuante. O sea que con peluquín, pues con peluquín. No se recomienda episiotomía tampoco de forma rutinaria, solo de manera electiva en las siguientes situaciones. Presentación pélvica en embarazo mayor de 28 semanas. Antecedentes de cesárea anterior. Feto grande. Cicatrices en zona de periné, si lo amerita. En aquellas condiciones en donde se considere por indicación obstétrica su realización, en cuyo caso deberá ser justificado en el expediente clínico como la distocia de hombros. Este es un video, ¿verdad? En el cual pueden ver ustedes un parto si no lo han visto, pero es con
con, ¿cómo se llama? Con muñecos, no es en vivo. Ahí se los dejo. Por si cuando ya lo quieran ver, pues lo ven ustedes. Bueno, manejo en el primer periodo. Vamos a ver la fase activa, el tacto vaginal, la hidratación y los signos de parto inminente. Vean, hay que efectuar el tacto el vaginal cada 2 horas en condiciones de asepsia, ¿verdad? Lógicamente hay que utilizar guantes estériles y si las membranas está rota hay que disminuir el número de tactos de acuerdo al criterio médico, ¿verdad? Si se necesita hacer tactos vaginales más frecuentemente, hay que justificarlo en el expediente clínico. Hidratar al paciente por vía oral, ¿verdad? Pequeñas cantidades de agua. Aquí dice sorbos de 30 centímetros cúbicos si no hay contraindicación, ¿verdad? En el patograma, ¿qué debemos registrar? Bueno, la presión arterial cada hora, la actividad uterina, la frecuencia cardíaca fetal, identificar los signos del parto, ¿verdad? Si hay distensión del periné, coronamiento o dilatación del ano. Y se pasa a la paciente, ¿verdad? A la sala de atención de parto cuando ya tenga una dilatación completa, 10 centímetros, y la presentación fetal esté en una estación de +2 o +3. En cuanto a la preparación y manejo del segundo periodo, en cuanto a los preparativos, ¿qué es lo que tenemos que tener listo, verdad? Bueno, acuérdense, ropa limpia, material, equipo, instrumental y guantes estériles. La posición de la paciente debe ser cómoda, ¿verdad? Hay que adaptar la mesa en posición sentada, si es que acepta hacerlo en la mesa, ¿verdad? Evitar en lo posible la posición horizontal con las piernas colgadas o atadas a nivel de tobillo. Asegure que la sala de parto tenga temperatura ambiente. Hay que calentar la cuna con calor radiante, ¿verdad? Compresas limpias previamente calentadas para realizar el secado del recién nacido. Hay que preparar el equipo con antelación, ¿verdad? Incluyendo el que se usa para la reanimación de recién nacido, ¿verdad? Por cualquier cosa. Asegure el correcto lavado clínico de manos. Realizar antisepsia de vulva, periné y cara interna de los muslos y colocar los campos estériles. Y nosotros tenemos que atender el parto sentados, ¿verdad? En cuanto al segundo periodo, el manejo, no hay que realizar presión sobre el útero para acelerar la expulsión. Hay que permitir el avance espontáneo de la presentación, ¿verdad? Hay que proteger el periné durante la expulsión. Ven aquí lo que dice, coloque un campo especial para proteger el periné y realice la maniobra de Ritgen. Durante una contracción uterina, la cabeza fetal distienda la vulva y el periné lo suficiente como para abrir el introito vaginal hasta un diámetro de 5 centímetros o más. Se coloca la mano más hábil provista de un apósito sobre el periné, abarcándolo entre el pulgar de un lado y los dedos restantes del otro, ¿verdad? Sosteniendo la presentación para que no efectúe su avance y deflexione bruscamente, acercando así a su vez el rafé perineal, los tejidos laterales del periné, como si se quisiera fruncir los mismos, con la disminución que disminuye la tensión. Simultáneamente, la otra mano ejerce presión sobre el occipucio. Como pueden ver ustedes aquí. ¿Ven la mano aquí abajo, verdad? Tiene un campo estéril, ¿sí? Protegiendo el periné. Y la otra mano, vean, en la cabecita. Acuérdense que habíamos dicho antes que no hay que hacer episiotomía de forma rutinaria, ¿verdad?
solo se hace cuando exista algún motivo, ¿verdad? O una indicación que habíamos dicho antes, feto macrosómico, posición occipito posterior persistente, etcétera, etcétera. Hay que controlar la salida de la cabeza fetal para permitir su extensión o deflexión en forma paulatina y progresiva. Y una vez que haya salido la cabeza, hay que verificar con los dedos si el cordón umbilical se encuentra alrededor del cuello, ¿verdad? Si hay circular de cordón, pero está flojo, deslícelo por encima de la cabeza y del bebé. Si hay circular de cordón apretado alrededor del cuello, hay que pinzarlo cuidadosamente, ¿verdad? Y cortarlo entre las pinzas antes de desenrollarlo. En cuanto al manejo del periodo expulsivo, se efectúa la extracción del hombro anterior y posterior en un solo movimiento, ¿verdad? Cuando ella puja. Luego de la salida de recién nacido, hay que palpar el abdomen para descartar la presencia de otro feto, ¿verdad? Y se aplica el manejo activo del tercer periodo, que incluye la administración inmediata de oxitóxicos, la tracción controlada del cordón umbilical, ¿verdad? O sea, el cordón umbilical van viendo ustedes que va bajando poco a poco, le dejan pinzado y se le hace una pequeña fuerza, pequeñita, solo para sostenerlo, y uno va experimentando que se va desprendiendo sola la placenta. Entonces, por eso se llama tracción controlada. Se hace posteriormente, ya saliendo lo que es la placenta, un masaje uterino, ¿verdad? Bueno, en el manejo del tercer periodo, que es el alumbramiento, ¿verdad? Atracción del cordón y masaje uterino y revisión del canal. Ahí se administran los uterotónicos, ¿verdad? Ahí con el fin de prevenir la atonía uterina. Después de cortar el cordón, dijimos, hay que palpar para ver que no hay otro producto, que es muy raro, pues generalmente todas las señoras llevan sus ultrasonografías, ¿verdad? En el caso de cesárea, se debe administrar 20 unidades de oxitocina por vía intravenosa, diluida en 1 litro de solución salina solución salina o Hartmann, ¿verdad? A 40 gotas por minuto. Después de extraer al recién nacido, si no se dispone de oxitocina, vamos a administrar metilergonobina intramuscular, ¿verdad? A 0.2 miligramos o misoprostol de 400 a 600 microgramos sublingual. Bueno, dijimos que en el tercer periodo, resumiendo, lo que tenemos que hacer es la tracción controlada del cordón umbilical, un masaje uterino y la revisión del canal del parto, ¿verdad? Acordándonos que la ergonovina no se aplica en embarazadas que hayan tenido preeclampsia, por ejemplo, déjenme ver, ajá, o que sean hipertensas. Bueno, en cuanto a el parto seguro, se dice que la humanización de la obstetricia sigue siendo un desafío para los profesionales de salud y para las instituciones, ¿verdad? El cuidado basado en la evidencia y el conocimiento científicamente sólido es un componente esencial en la atención humanizada en el parto. No se debe confundir el modelo humanizado con un movimiento antitecnológico, ¿verdad? Ni tampoco con un regreso al pasado que implique una visión idealizada del parto tradicional. Bueno, entonces tenemos en el parto seguro, ¿verdad? También se dice que tenemos ciertas competencias ético-actitudinales. ¿Cuáles son?
respeto hacia nuestra paciente, hacia los familiares, ¿verdad? Empatía, saber escuchar lo que ellas nos quieren expresar, porque a veces tienen dudas y las preguntan hasta 2, 3 veces y las 2, 3 veces hay que responderles, ¿verdad? Por eso se dice escucha activa, ¿verdad? Respeto a la autonomía de la mujer en la toma de decisiones a lo largo del proceso de gestación y del parto, ¿sí? Fíjense que tenemos unas recomendaciones, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud y son las que se están tomando hoy se toman en cuenta, ¿verdad? Para sobre todo la ley de nacer con cariño. Bueno, dice la OMS, en la atención del parto normal postula las prácticas que son claramente útiles y que deberían promoverse. Y de hecho se están promoviendo, que son, uno, proporcionar a las mujeres información y explicación oportuna cuando lo solicitan. 2. Elaboración de un plan de parto que determine dónde y por quién será atendido el parto. Realizado con la mujer durante el parto, dando a conocer a su esposo, pareja o familia con participación activa de la comunidad. 3. Ofrecer líquidos por vía oral durante el parto. 4. Respetar el derecho de las mujeres a la privacidad en el lugar del parto. 5. Apoyar a las mujeres durante el parto por parte de los proveedores de salud. 6. Dar libertad de posición y movimiento durante el parto. 7. Contacto inmediato, piel a piel entre la madre y el recién nacido. ¿Sí? Y apoyo al inicio de la lactancia materna en la primera media hora después del parto. Y hablando de la ley Nacer con Cariño, esta tiene como base las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las que vimos anteriormente, ¿verdad? Y entre las que se encuentran corte tardío del cordón umbilical, promoción de la lactancia materna y el apego precoz madre e hijo. Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos lo que es el parto, ¿sí? Vamos a ver lo que es el puerperio. Por definición, es el periodo que comprende desde el alumbramiento, ¿sí? Hasta las 6 semanas pospartos o 42 días durante el cual los órganos genitales maternos y el estado general vuelve a adquirir las características anteriores a la gestación, a excepción de las glándulas mamarias, ¿verdad? Entonces la madre vuelve a recuperar su físico, ¿verdad? Exceptuando las glándulas mamarias, ¿sí? También el puerperio se divide en periodos, solo que este se divide en tres, perdón. No como el otro que el parto que se divide en 4, ¿verdad? Tenemos el puerperio inmediato, el mediato y el tardío. El periodo inmediato comprende las primeras 24 horas después del parto. O sea que el puerperio inmediato se hace en el hospital, ¿verdad? Luego tenemos el puerperio mediato, que comprende desde el segundo al 10º día posterior al parto, que es precisamente cuando nos llega a nosotros a la unidad de salud, ¿verdad? Desde el segundo al 10º día. Y aquí precisamente lo atendemos en el primer nivel de atención. Ahora, puerperio tardío, ¿sí? Comprende desde el día 11 hasta los 42 días posteriores al parto. O sea, la señora llega a los 20 días, 21, 22. Igual, vamos a revisar cómo va ella en su puerperio, solo que ya para impresión diagnóstica, ¿verdad? Lo vamos a llamar puerperio tardío. Entonces, puerperio inmediato,
y puerperio tardío lo hacemos en el primer nivel de atención. Atención del puerperio, que es el conjunto de acciones que se realizan con la mujer durante el puerperio a fin de evaluar el proceso biopsicosocial de involución de los cambios ocurridos en la gestación. Tiene los siguientes ejes, ¿verdad? Estandarizar las técnicas de atención durante el puerperio, o sea que el puerperio en primer nivel de atención va a ser atendido de igual manera, ¿sí? Lo vaya a pasar aquí en San Salvador o Chalatenango, los lineamientos siempre son los mismos, ¿verdad? La misma técnica que dice el Ministerio de Salud. Evitar las complicaciones que se producen durante este periodo, ¿sí? Con énfasis en la prevención de hemorragia y sepsis. Controlar el bienestar de la mujer en el periodo puerperal, ¿sí? Y ofrecer oportunamente servicios y consejería en salud sexual y reproductiva. Proporcionar apoyo psicoafectivo a las usuarias en periodo puerperal y su familia. Promover la lactancia materna, ¿verdad? Ya saben ustedes lo que es el buen agarre y la posición. Apoyar a la mujer para el uso del método anticonceptivo eficaz considerando la elección libre e informada. De hecho, fíjense que ahora, cuando ya nos llegan los pacientes al control puerperio, la mayoría ya vienen con el método de planificación familiar puesto, ¿sí? Ya sea con inyección o con el parche o las barras, ¿verdad? Que se están poniendo, que se ponen en el brazo, ¿sí? Orientar a las usuarias en el periodo puerperal y su familia para la incorporación de ellas a la vida habitual, ¿verdad? Ahí se da todas las consejerías, por ejemplo, en el puerperio cuando llegan, muchas llegan preguntándole qué puede comer, qué no puede comer. Todavía a estas alturas recibo pacientes que llegan con ruda en los oídos, no sé por qué, amarrada a la cabeza, y las abuelas que solo les quieren dar a comer requesón, ¿verdad? Y tortilla, ¿verdad? Entonces que no les dan huevo, dice, porque se infectan ellas. Entonces un montón de creencias, ¿verdad? En las que tenemos que estar educando a nuestras puérparas, ¿verdad? Siempre en el abordaje básico del puerperio, toda mujer deberá recibir un puerperio inmediato, un mínimo de 2 evaluaciones clínicas completas por médico, una dentro de las primeras 2 horas posteriores al parto y la otra previa al alta. Estamos hablando del hospital, ¿verdad? A toda mujer en su puerperio inmediato se le debe promover la lactancia materna, apego precoz, alojamiento conjunto, según la condición de ella y de recién nacido. Mantener la vigilancia del herida operatorio de la episiotomía si es que tiene alguna. Y toda mujer que en su puerperio presente morbilidad deberá ser atendida por el personal médico utilizando el protocolo de atención respectivo. Previo al darle al alta, la señora, ¿verdad? Ustedes como médicos tienen que revisar el resultado del tipeo RH materno para detectar a las mujeres RH negativos, revisar bien eso y tratarlas oportunamente, ¿verdad? Con la gamma globulina anti-D. Hay que revisar el RPR y VIH previo al alta, ¿verdad? No se les vaya a ir alguna. Dar consejería en PF, promover el periodo intergenésico de 24 meses mínimo. O sea, decirle a la señora que por lo menos que permita a su cuerpo recuperarse bien para tener otro bebé, que por lo menos son 2 años. Y promover el registro de recién nacido a nivel municipal. Al dar el alta,
Hay que entregar el carnet inmediato, ¿verdad? Llenado con la información, ¿verdad? Cómo estuvo el puerperio inmediato y condiciones de recién nacido. Se prescriben suplementos de hierro, multivitaminas, ácido fólico, se supone que por 3 meses, pero prácticamente le dan como 10 tabletas o depende de cómo haya, ¿verdad? Y nos corresponde en primer nivel darle, ¿verdad? Darle sus micronutrientes. Referir a control postparto en los primeros 7 días al establecimiento de salud más cercano, ¿verdad? A la unidad comunitaria de salud familiar y al dar el alta, la referencia al primer nivel de atención se utilizará el carnet materno, pero en caso de una morbilidad se acompañará con la hoja de retorno. Ya a los 7 días postpartos, se le tiene que realizar la historia clínica, el examen físico, se dará consejería del autocuidado y la salud materna y de recién nacido, ¿verdad? A toda puérpera se le detecta morbilidad a nivel comunitario, debe referírsele de inmediato al establecimiento de salud para su tratamiento respectivo. El promotor de la salud y los agentes comunitarios tienen que estar pendientes de la embarazada que llegó a la comunidad. O sea, ellos saben perfectamente en sus comunidades quién fue a que le atendieran el parto, ¿verdad? Perdón. Entonces tienen que estar pendientes a que llegue la embarazada, ¿sí? Y mandarla a su control posparto o control puerperio a la unidad de salud, ¿verdad? Si es que no va, ahí tiene que estar encima, ¿verdad? Para que se vaya a acabar dentro de los primeros 7 días preferentemente. Ahora, si falta, se le hace la visita domiciliar. Fíjese que el puerperio puede tener complicaciones. ¿Cuáles son? Aquí los pueden ver ustedes, ¿sí? Sangrado transvaginal, leucorrea, palidez, fiebre, disuria, caries, síntomas de depresión. Pueden llegar a las señoras con una gran depresión. Trastornos psicosomáticos, signos de cualquier tipo de violencia, trastornos visuales, dolor epigástrico, dificultad a respirar, presión arterial mayor de 140-90, cefalea intensa. Entonces, con todo eso puede llegar, por eso se dice que es muy importante conocer los signos de alarma en el puerperio, que es el sangrado vaginal mayor a la menstruación con mal olor, fiebre superior a 38 grados, cefalea constante, hinchazón de cara, manos, piernas y pies, que la persona vea lucecitas o nublado, acúfenos, ¿verdad? Todo eso son signos de alarma importantes. Bueno, ahora siempre en el posparto, ¿sí? Si no la han aplicado algún método de planificación, pues bueno, vamos a ver esto. ¿Cuándo retornan a la fertilidad nuestros pacientes? Las mujeres que no dan de mamar, la fertilidad puede retornar incluso 4 semanas posparto. Y las que sí dan de amamantar es hasta 6 meses, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí está el método de planificación MELA, ¿verdad? Planificación familiar posparto en la mujer que lacta, se debe considerar criterios, ¿verdad? Para seleccionar el método que más sea adecuado a esa persona. Primero, que tenga la intención de planificar, ya sea método temporal o permanente, que
cómo están las condiciones de la salud de la mujer, ¿verdad? Y el deseo de utilizar un método de anticoncepción hormonal, ¿verdad? En base a esos criterios, para la mujer que lacta se clasifica en orden de preferencia de la siguiente manera que está aquí, que la que ustedes pueden ver, ¿verdad? Orden de preferencia, métodos de primera opción y métodos no hormonales. Tenemos MELA, ¿verdad? Que para dar MELA tiene que cumplir 3 criterios, que sea lactancia exclusiva, que la señora tenga amenorrea y el bebé sea menor de 6 meses, ¿sí? El método de barrera, ¿verdad? Ya sea condones permicidas, esterilización o DIU, ¿verdad? Como les repito, hay muchas señoras que posparto ya no llegan al control puerperal, ya con el dispositivo intrauterino y esterilizadas o con las barritas, ¿verdad? La segunda opción puede ser ACOS solo de progestina, inyectables y los implantes que les estaba hablando. Y la tercera opción, ACOS combinados, inyectables mensuales combinados. Acordándonos que la planificación depende de varios factores. ¿Cuáles son? La decisión de la mujer de amamantar o no, las condiciones médicas propias de cada mujer, el tipo de método de planificación familiar elegido y la accesibilidad, ¿verdad? Que tiene el paciente con ese método. Bueno, esta es la hoja del control puerperio. Cuando ustedes llegan y les colocan, porque les van a colocar tanto a la mamá como al hijo, ¿verdad? El hijo hacer la inscripción del control prenatal y la mamá hacerle el control puerperio, ¿verdad? Inmediato, perdón. Entonces, esta es la historia clínica o lo que ustedes van a llenar, que es la hoja de control posparto y tiene que estar completamente llena. Como ustedes saben, actualmente estamos trabajando electrónicamente, pero por ejemplo, lo que es el control del posparto lo hacemos todavía a mano, ¿sí? Todavía no está en el SIS, ¿sí? Entonces vean ustedes, esta es la hojita del control posparto. Veámosla más detalladamente, ¿verdad? Pueden ver ustedes, hay que identificarla, el establecimiento. Si la visita fue en la sede, que es ahí donde están ustedes en primer nivel de atención, o fueron al terreno y ponerle la fecha, el nombre completo, el número de expediente, la edad, si es el primer control posparto o el segundo control posparto, cuántos días posparto ha llegado ahí, si está el tercer día, el cuarto, el sexto. Ponemos todos los signos vitales y los antecedentes del parto. En los antecedentes del parto tiene que ir la fecha cuando verificó el parto, el lugar, el nombre del hospital, la vía del parto, el parto, por quién fue atendido, ¿verdad? Porque ahí en los plantares que ustedes le piden a la paciente, ahí vienen con todos esos datos y ahí está el firme y sella de quién atendió el parto. Entonces ustedes lo colocan acá. Si hay complicaciones hay que describirlas, perdón, si hubo complicaciones, ¿verdad? Si la tuvieron ingresada o no, cuántos días, en qué hospital, la fecha de egreso y por qué, ¿verdad? ¿Cuál fue la morbilidad? Si la señora recibió control prenatal, ¿en dónde? ¿Cuántos controles prenatales? Si le aplicaron la vacuna del tétano, ¿cuántas dosis? Si le aplicaron la DT, ¿cuántas dosis? Y la TDPA, ¿sí? Si tuvo apego precoz, alojamiento conjunto y cómo fue recién nacido, si fue sano, fallecido o lo tuvieron que ingresar. Luego
el examen físico, miren fácil aquí porque solo vamos a ir poniendo un chequecito, ¿verdad? Si la cabeza está normal, si hay algún problema y si hay un problema, lo describimos. Si no, pues todo normal. ¿Vea? ¿Hay palidez conjuntival? Sí, no. ¿Verdad? Entonces, en este caso sí tenemos los exámenes, el hematócrito y hemoglobina, hay que escribirla. Ven en el primera hemoglobina que se le tomó a la señora, la segunda y el tercero. Ahí está en el carnet prenatal, ahí están anotadas, entonces ustedes las anotan acá. ¿Verdad? Igual, aquí vamos para todo eso, el examen físico, la apariencia general, su episiotomía, todo eso ustedes lo describen. La apariencia general de la señora, si está pálida, cómo está ella. Luego, si encontramos algún signo de peligro, si no, pues, gracias a Dios. Y en ese momento vamos a darle la consejería. Ustedes, eso les sirve de guía, por ejemplo, cuidados de recién nacido. Sí, sí, pero déselos en ese momento. Recuérdese, señora, que el niño hay que darle lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Límpiese los pezones antes de darle de mamar, lávese bien las manos. El niño hay que bañarlo todos los días, curarle lo que es el muñón o el cordón umbilical, ¿verdad? Si no se le ha caído. Si está amarillo, que le dé un poquito la luz solar. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vimos en el IEPI. Y a ella le hablaron ustedes sobre el cuidado de recién nacido, ¿verdad? Anticoncepción, ya está planificando, se lo aplicaron en el hospital o no. Si no, entonces ustedes pregúntenles, ¿va a planificar? ¿Con qué desea planificar? ¿Va a venir cuando tenga la menstruación? ¿Verdad? Y se le puede aplicar. Y ya, luego los micronutrientes que le dejaron, ya está aquí hierro y ácido fólico, entonces usted solo va a poner la indicación, pues, 0.5 más 300, una tableta bioral después del desayuno, número 30. Otros medicamentos, o sea, depende si no le dieron una infección o le duele la cabeza o qué sé yo, se lo aplican acá. Si hoy llegó ya con anticonceptivos, ponen el método y el próximo control. Por ejemplo, viene, mire, de un solo me inyectaron una de 3 meses, ¿verdad? Y ahí dice en la referencia, entonces ponen sí, qué método fue el que tiene la señora y el próximo control, ¿verdad? Si de 3 meses, pues dentro de 3 meses le tocaría el próximo control de planificación familiar. Entonces, terminamos con si es puerperio sano o mórbido. Entonces ponemos el diagnóstico, cuál fue el tratamiento para la morbilidad, ¿verdad? Aquí lo describimos, pero no solo me van a poner antibiótico, analgésico, cuidados de recién nacido. No, hay que describir como ya les he enseñado. El medicamento, la presentación, dosis por cuántos días, ¿sí? Y el número de tabletas o frascos, en este caso son tabletas, plan,